Bien, hermanos, buenas tardes. Me alegro mucho de verlos. Muy gozoso de escuchar sus voces. El Señor me reconforta al recordar el Evangelio a través de sus voces. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre Romanos. Así que si les parece, abran la Biblia, Romanos capítulo 7. Romanos 7. Tenemos un texto largo por delante y nuestro hermano Marky ya lo leyó, así que vamos a orar, después vamos a introducirnos. Amado Padre, Señor nuestro, vos sabés, Señor, lo inadecuado que me siento para exponer tu palabra. Sabés, Señor, acerca de nuestra debilidad. Somos débiles, nuestra carne se opone. Por eso, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia, apelamos a vos, Señor. Pedimos por tu intervención en esto. Apelamos a tu Espíritu Santo, Señor, para que utilices este manuscrito miserable para tu gloria, Señor, para que nos abras nuestros ojos y nos permitas ver la profundidad de tu palabra y nos transformes y nos permitas ver tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta para vos. ¿Alguna vez sentiste que sos un fraude? ¿Alguna vez sentiste que sos una mentira? Voy a escribir una escena y fíjate si te resulta familiar. Imagínate esto. Te levantaste temprano, oraste, escuchaste unas buenas alabanzas que cantan sobre la cruz, te emocionaste, le expresaste tu gratitud al Señor, te preparaste el mate, te sentaste en la mesa, leíste tu Biblia, tu corazón rebosó de alegría porque te encontraste con el Señor en su palabra, meditaste en el texto que leíste para atesorarlo en tu corazón durante el día y estás convencido de que hoy lo vas a hacer bien. Estás por salir del trabajo dispuesto con todo tu corazón a dar testimonio de Cristo con tu vida, con una vida íntegra, una vida amorosa. Pero poco a poco los pequeños conflictos cotidianos se van acumulando y tu cónyuge hizo de nuevo eso que sabe que te molesta, que no te gusta, y alguien te interrumpe cuando estás apurado y aparecen los conflictos en el trabajo y sentís que la ira te sube y cuando te diste cuenta, antes de que termine la mañana, ya explotaste, ya te irritaste, ya trataste mal y entonces te acordás de tu determinación de la mañana y te sentís miserable y te preguntás, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué respondí así? ¿Por qué lo hice de nuevo? ¿Te suena? Más allá de los detalles, ¿te resulta familiar esa tensión entre lo que deseas ser y hacer y lo que terminás haciendo? Bueno, si eso te describe, Romanos 7 tiene algo que decirte, porque en este texto nosotros tenemos una descripción honesta de la vida cristiana, con lo cual pretendo animarlos, hermanos. Y mi argumento para ustedes es el siguiente, lo cual es el punto central de lo que les voy a decir y creo que es el punto central del texto, es lo siguiente. Aunque moriste a la condenación de la ley para unirte a Cristo, tenés que aceptar que vas a vivir en una guerra continua entre tu deseo de obedecer a Dios y la resistencia de tu carne hasta la redención final de tu cuerpo. Ese es lo que quiero decirles, o lo que voy a intentar decirles de acá hasta el final. Lo repito. Aunque moriste a la condenación de la ley para unirte a Cristo, tenés que aceptar que vas a vivir en una guerra continua entre tu deseo de obedecer a Dios y la resistencia de tu carne hasta la redención final de tu cuerpo. Eso es lo que vamos a ver y vamos a verlo en 3 puntos. Número 1, nuestra muerte a la ley
versículos 1 al 6. Número 2, la función de la ley, versículos 7 al 13. Y número 3, los límites de la ley, versículos 14 al 25. Es evidente que el tema central de este texto es la ley, porque la palabra ley aparece 27 veces en esta sección. Ahora, para entender por qué Pablo nos está hablando de la ley, tenemos que recordar el contexto. Recordemos que en los primeros capítulos él explicó el Evangelio, que somos justificados por la fe en Jesucristo, no por obras. Después en el capítulo 5 explicó los beneficios, los resultados de esa justificación, que tenemos paz con Dios, que tenemos seguridad. Pero al final del capítulo 5 dijo esto: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Y después en el capítulo 6 también dijo: no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces surge la pregunta, ante esas afirmaciones surge la pregunta: Pablo, ¿qué quieres decir con esto? Porque todo lo que venís diciendo parece implicar que la ley es inútil, o que incluso hasta que es dañina. Pablo, ¿la ley es mala? ¿La ley ya no sirve? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, Romanos 7 responde a esa pregunta. Y así como en el capítulo 6 vimos que el creyente tiene una nueva relación con el pecado, ahora en el capítulo 7 vamos a ver que también tiene una nueva relación con la ley. Comencemos a verlo entonces en nuestro primer punto: nuestra muerte a la ley. Y Pablo comienza a explicar nuestra nueva relación con la ley con una lógica sencilla. Y es que la muerte lo cambia todo con respecto a la ley. La muerte lo cambia todo. Él da un principio general que dice que la ley no tiene validez no tiene validez cuando alguien muere, que tiene validez mientras una persona está viva. Vean el versículo 1, dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablan los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Él da un principio universal. La jurisdicción de una ley termina en la muerte. Y enseguida va a ilustrar ese principio, va a dar un ejemplo. Dice: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Esta no es una instrucción sobre el matrimonio, simplemente es una ilustración del principio del versículo 1, que la muerte termina con la jurisdicción de la ley. Está diciendo, como ejemplo, una mujer casada está ligada, sujeta por la ley a su marido mientras él viva. Pero cuando el marido muere, la mujer queda libre de esa ley. Y esa ley ya no es válida, ya no tiene efecto. Y en base a eso saca dos conclusiones. Primero dice: así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Es decir, si el marido vive y ella se une a otro hombre, la ley, con la autoridad que la ley tiene, la va a declarar, la va a llamar adúltera. Pero si su marido muere, ya no está sujeta a la ley y ya no es condenada por el castigo de la ley. Es decir, ya no es llamada adúltera. Esa es la segunda conclusión. Vean que dice: pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Lo que Pablo quiere decir es que la jurisdicción de la ley termina con la muerte. Ahora, tal vez te preguntes, bueno, ¿a dónde quiere ir Pablo con todo esto? Bueno, él enseguida va al punto. Vean cómo sigue. Dice: por tanto, hermanos míos, también ustedes, es decir, al igual que la mujer de la ilustración, también ustedes se les hizo morir a la ley. De alguna manera, él está diciendo: hermanos, esa mujer son ustedes. Ustedes murieron a la ley. Y es que, si es un creyente, un cristiano justificado, escucha esto porque habla de vos. Se te hizo morir a la ley. Se te hizo morir a la ley. Y eso es un hecho. Y eso significa que ya no tenés que buscar la aceptación de Dios cumpliendo la ley. Y también significa que nunca vas a recibir el castigo de la ley por no cumplirla. Pero no moriste a la ley de cualquier manera ni para cualquier cosa. Pablo también explica cómo y para qué fuimos hechos muertos a la ley. Vean primero el cómo. Dice: por medio del cuerpo de Cristo. Y es que, si fuiste justificado, si las cosas que vimos antes en esta carta son una realidad en tu vida, ahora, ya vimos, Cristo es tu representante legal. Y por lo tanto, su muerte es tu muerte. Cuando Él murió, vos moriste. Cuando Él fue sepultado, vos fuiste sepultado.
Si creíste en el Evangelio cuando Él estaba en la cruz recibiendo la ira de Dios, pagando la exigencia de la justicia de la ley como un sustituto, vos estabas ahí con Él. ¿Sí? Se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Ahora vean también el por qué, porque hay un propósito para esto. Hay un propósito inmediato y después hay un propósito último. Primero el propósito inmediato dice, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos. Está usando la imagen del matrimonio de antes y dice, ustedes fueron hechos muertos a la ley, no para quedarse solteros, digamos, sino para casarse, para unirse a otro, específicamente a Jesucristo. Nuestra muerte a la ley por medio de Cristo nos liberó de la jurisdicción de la ley para unirnos a Él. Pero ese es un propósito inmediato. Vean cuál es el propósito último de todo esto. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fin último de nuestra muerte a la ley y en definitiva de nuestra unión con Cristo es que llevemos fruto para Dios, que produzcamos frutos de buenas obras de santidad, de arrepentimiento, de justicia para Dios. Y acá Pablo hizo una buena aplicación teológica para bajar estos conceptos o este principio que dijo al principio, pero ahora también va a explicar o va a hacer una aplicación un poco más práctica. Él va a bajar estos conceptos a tierra. Va a explicar por qué es necesario que nosotros seamos librados de la ley y cuáles son las consecuencias prácticas de haber sido librados de la ley. Y lo primero que quisiera que notemos es que Pablo está marcando un contraste. Porque vean el texto, vean que primero dice que antes estábamos en la carne y después dice, pero ahora. Está marcando un contraste, porque en la salvación hay un cambio radical que se llama regeneración. Eso significa que si estás en Cristo, antes eras algo, pero ahora sos otra cosa. Ahora hay una nueva realidad. ¿Vieron que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo? Bueno, nosotros también podríamos dividir nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, Pablo va a usar esos términos. Él habla de la relación con la ley antes de Cristo, en el versículo 6, y de la relación con la ley después de Cristo. Antes de la ley en el versículo 5 y después de Cristo en el versículo 6. Vean primero el versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, es decir, cuando éramos incrédulos y estábamos dominados por nuestra naturaleza caída, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Con pasiones pecaminosas se refiere a afectos internos, deseos, emociones, sentimientos, antojos pecaminosos que hay en nosotros y que conducen a acciones pecaminosas. Está diciendo que cuando eras un incrédulo, esas pasiones pecaminosas internas trabajaban activa y constantemente en los miembros de tu cuerpo, en cada parte de lo que sos, y eso resultaba en frutos para muerte. Ahora, al leer el versículo, tal vez notaste algo que es impactante. Leamos de vuelta el versículo 5. Ven lo que dice, presten atención. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. ¿Notaron eso? Está diciendo que esas pasiones pecaminosas que actuaban en nuestro cuerpo eran despertadas por la ley. Está diciendo que cuando éramos incrédulos, la ley de alguna manera avivó, inflamó nuestras pasiones pecaminosas. Ahora tal vez ustedes se pregunten, ¿cómo es que esto pasa? ¿O qué significa esto? Bueno, Pablo ya lo va a explicar mejor más adelante, pero por ahora solamente vamos a decir que lo que pasa es que antes, como incrédulos, estábamos en rebelión contra Dios. Entonces, cuando aprendimos la ley de Dios, esa rebelión inherente en nosotros se avivó. Por nuestro pecado inherente, cuando vimos que Dios dijo, no hagas esto, inmediatamente tuvimos el deseo apasionado e incontenible de hacerlo. Porque la ley nos decía lo que era correcto, pero no nos daba el poder para hacerlo. Entonces nuestra naturaleza pecaminosa usaba la ley para rebelarse más explícitamente, más abiertamente contra Dios. Y todo eso conducía a la muerte. Esa era tu realidad cuando estabas en la ley, cuando estabas bajo la jurisdicción de la ley.
tus pasiones pecaminosas eran despertadas, eran avivadas por la ley, de manera que actúan con fuerza en todo lo que sos, en tu cerebro, en tus ojos, en tus manos, en tu lengua, en todo tu cuerpo, para llevar fruto de muerte. Pero Pablo sigue hablando y en el versículo 6 dice, pero ahora. Y me encanta eso. Dice, pero ahora. Porque, hermano, te tengo buenas noticias. Y es que si estás en Cristo, el versículo 5 ya no es una realidad en tu vida. Ya no es cierto para vos. Vean, pero ahora hemos sido libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Antes estábamos sujetos a la ley, o para usar la ilustración del principio, estábamos casados con la ley, pero después, a partir de cierto día, en el momento de nuestra conversión, quedamos libres de la ley. Y vean cómo sigue. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y quisiera tener más tiempo para explicar esto, pero como no lo tenemos, voy a decirlo así. Hermano, ya no servimos a la ley de Dios bajo el régimen del viejo de la letra, que nos decía cuál era la voluntad de Dios, pero no nos daba la capacidad ni el poder para obedecerla, sino que ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y ahora el Espíritu Santo escribió la ley en nuestros corazones y también nos capacita para cumplirla. Ese es el milagro del nuevo pacto. Y Pablo va a hablar más de esto en el capítulo 8, así que por ahora vamos a seguir con el flujo de este capítulo, porque él se da cuenta de que acaba de hacer una declaración polémica, porque recién dijo que la ley despertaba las pasiones pecaminosas y eso podía ser controvertido, ¿no? Es algo que podía malinterpretarse, podría hacer pensar que él estaba enseñando que la ley causa el pecado. Entonces, por eso, entrando ya a nuestro segundo punto, la función de la ley, Pablo ahora él va a explicar para qué sirve la ley. Y va a explicar que la ley no es mala, sino que el problema es nuestra pecaminosidad inherente. O sea, a partir de ahora y hasta el final del capítulo, él va a empezar a hablar en primera persona. Él va a poner su propia vida como ejemplo. Y a través de su propia experiencia, primero como fariseo e incrédulo, en los versículos 7 al 13, y después como cristiano, en los versículos 14 al 23, va a enseñar para qué sirve la ley. Pero comienza explicando la función de la ley para los incrédulos. Y en realidad da una función doble. Dice que la ley para los incrédulos sirve primero para identificar el pecado y después para demostrarte que sos un pecador. Ven el versículo 7, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Es de alguna manera mala la ley? ¿Es responsable de causar el pecado? De ningún modo, dice. Pablo dice, no, y absolutamente no, y rotundamente no. Es hasta repulsivo pensar que la ley puede ser mala en alguna manera. Entonces se pone de ejemplo de cuando él era incrédulo para mostrar que la ley es buena porque en primer lugar identifica el pecado. Vean lo que dice. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Dice que la ley identifica el pecado, le muestra lo que es pecado. Y vean cómo sigue. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. El punto es que cuando todavía era fariseo, en determinado momento Pablo entendió lo que era la codicia, entendió el sentido profundo del mandamiento, entendió de qué estaba hablando la ley cuando dice no codiciarás. Entonces ahí también ya se empieza a entrever algo más que solamente identificar el pecado. Porque en el momento en que entendió a qué se refiere realmente la ley, cuando entendió que la ley no se trata de acciones externas, sino que apunta al corazón, no solo identificó el pecado, sino que también vio que él personalmente es pecador. Porque él antes pensaba que era irreprensible, pero en determinado momento entendió lo que realmente significa el 10º mandamiento y ahí se dio cuenta de que era pecador. Y los versículos 8 al 13 él va a describir más en detalle cómo es que la ley hizo esto. Él va a explicar todo el proceso. Vea lo que dice, versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Eso era antes de que haya llegado el mandamiento, el entendimiento profundo del mandamiento. El pecado está muerto, aparte de la ley. En esa condición
el pecado se aprovechó de la ley, el pecado usó la ley para producir más pecado. Usó el mandamiento de no codiciarás para codiciar profundamente, para avivar el deseo intenso por lo prohibido. ¿Saben cómo funciona esto del pecado que usa la ley para producir más pecado? Ustedes, ¿no? Si quieren verlo con sus propios ojos, díganle a un nene de 2 o 3 años que no toque algo, por ejemplo. Capaz que estaba haciendo otra cosa, pero desde el momento en que le decís que no toque algo, eso se vuelve lo más interesante, lo más deseable del mundo. Pero un día, por la obra del Señor, llegó ese entendimiento profundo de la ley y el mandamiento cobró sentido. El mandamiento le impactó la conciencia. Ven lo que dice. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Un día vino el mandamiento, el entendimiento real, y ahí pasaron 2 cosas. Dice, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió porque antes no sentía el poder del pecado presionando mi conciencia. Pero cuando apareció el verdadero mandamiento, el verdadero entendimiento del no codiciarás, me di cuenta de lo que hay en mi corazón. Me di cuenta de que hay codicia en mí. Cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Y después dice, y yo morí. Es decir, murió mi autojusticia, murió mi autoconfianza, murió mi orgullo. El orgullo que tenía antes de entender y de darme cuenta de que era pecador. Cuando vino el mandamiento yo morí. Y después dice, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque la ley era para vida, porque si alguien pudiera cumplirla, viviría por medio de ella. Pero como nadie puede, resultó para muerte. Y sigue, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. El pecado engañó a Pablo prometiéndole vida por medio de sus obras. Lo convenció de que podía cumplir con la ley y podía librarse por medio de su propio esfuerzo. Y así es que el pecado usó el mandamiento para engañarlo. Pero ve lo que dice después. Así que, y acá está el punto, esta es la conclusión lógica a la que estaba apuntando, a la cual se estaba dirigiendo. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es buena, es santa. Vean cómo sigue. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir en mí muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. El problema no es la ley, está diciendo Pablo, el problema es el pecado. Y la ley hace al pecado en extremo pecaminoso simplemente porque lo expone y hace que la rebelión sea consciente, sea voluntaria, sea explícita. En resumen, la ley no es mala ni produce el pecado. La ley es santa, es buena, es justa y su función para los incrédulos es primero identificar el pecado y después despertar y exponer la corrupción inherente del corazón para que la autojusticia muera y para que la persona vea que no puede hacer nada más que acudir a Cristo. Así que, si estás acá, yo soy una persona que realmente no sigue a Jesús, yo te diría esto: deja que la ley haga su trabajo. Sentí la culpa de haber roto la ley de Dios, de haber pecado en contra de Dios, de haberte rebelado en contra de Él. Deja que la ley golpee tu conciencia para que te muestre lo que hay en tu corazón. Y deja que muera tu autojusticia, tu orgullo, tu autosuficiencia. En definitiva, deja que la ley te lleve de la mano hacia Cristo. Pero Pablo sigue avanzando en su argumento, porque si se fijan en el texto, a partir de ahora hay un cambio gramatical. Hasta recién él estuvo hablando de sí mismo en tiempo pasado, pero ahora va a cambiar a tiempo presente. Él habló de cómo fue su relación con la ley cuando él era incrédulo, y todo eso estuvo en pasado, pero a partir de acá empieza a hablar en presente. Así que podemos asumir que ahora empieza a hablar de su relación actual con la ley. Y acá entramos a nuestro tercer punto, los límites de la ley. Y de nuevo, no tenemos tiempo para indagar en esto, pero muchos debaten si Pablo está hablando de cuando era completamente incrédulo, o si está hablando de cuando era un incrédulo con convicción, o si está hablando de cuando era un cristiano inmaduro, o si estaba hablando del presente. Y no tenemos tiempo, solo voy a decir que
lo que creo que es la posición más correcta es la última, que él está hablando del presente, que por lo tanto esto aplica a todos los cristianos. Sencillamente porque encaja con la gramática, lo del tiempo presente la verdad es que es muy claro, pero también es lo más lógico en el flujo del argumento, en la estructura, y además en esta descripción hay declaraciones que solamente son exclusivas de un cristiano, y aún más de un cristiano maduro. Creo que realmente esa es la posición más lógica, más natural, que Pablo está hablando de sí mismo en el presente, y creo que la razón por la que algunas personas rechazan esa posición y buscan otras es porque ven que esto que describe Pablo es como una imagen de derrota. Pero no es cierto, porque al mismo tiempo Romanos 6 sigue siendo cierto y al mismo tiempo Romanos 8 también es cierto. Romanos 6 es cierto, ya no somos esclavos del pecado, y Romanos 8 es cierto, ahora caminamos en espíritu. Esta no es la imagen completa o permanente. Está hablando simplemente o describe simplemente lo que el creyente siente cuando peca. Porque, por si no lo sabías, todavía pecas. Todavía hay pecado remanente en vos. Fuiste regenerado, lo vimos en el capítulo 6, como resultado de la justificación moriste al pecado, moriste junto con Cristo y resucitaste a una nueva vida junto con Cristo. El viejo hombre que eras murió en la cruz, murió para siempre, y ahora sos un nuevo hombre, resucitaste junto con él a una nueva vida, sos una nueva creación, tenés una naturaleza completamente nueva, pero, y acá está el meollo del conflicto, aunque el viejo hombre murió, todavía conservás lo que la Biblia llama la carne. Y la carne es tu humanidad no redimida, que opera principalmente por medio de tu cuerpo. El conflicto está en que tenés un alma regenerada que reside en un cuerpo no redimido. Tu cuerpo todavía está impregnado por el pecado, por la caída, por las consecuencias y el juicio del pecado. Tu cuerpo físico tiene incrustado, tiene grabado a fuego el pecado. Tienes un cerebro cuyas redes neuronales están profundamente infectadas por el pecado y que conserva tatuados en cada célula patrones pecaminosos. Esos son los estragos de la caída. Por lo tanto, todavía pecás. Y supongo que no te sorprende. Todavía pecás. Sos una nueva criatura, pero todavía pecás. Y eso no significa que esta sea una imagen de derrota. Un autor dice, la mayor parte del tiempo el creyente está arriba, victorioso, pero en el momento en el que se da cuenta de que pecó, Romanos 7 se convierte en su historia completa. Romanos 7, versículos 14 al 25, está acá para mostrarnos que incluso como creyentes todavía somos incapaces de obedecer la ley de Dios en la medida en la que a nosotros nos gustaría. Por eso digo que el punto es los límites de la ley. Este tercer punto. Esta parte expresa perfectamente cómo respondemos, cómo pensamos, cómo nos sentimos cuando pecamos. Igual que Pablo, si estás en Cristo, odias el pecado y no entendés por qué otra vez hiciste lo que hiciste. Y no queremos pecar, queremos ser puros como Jesucristo, queremos ser santos como Él. Pero ese deseo de nuestra nueva naturaleza lucha con nuestra carne, con los restos de nuestra naturaleza caída. Entonces anhelamos profundamente el día de nuestra liberación completa y permanente. Así se sentía Pablo cuando pecaba, y si sos cristiano, así te sentís vos. Y si este es tu caso, este texto te anima, dándote seguridad primero, porque si sentís esto, significa que sos del Señor, pero también te anima al señalarte una gran esperanza, porque un día va a llegar esa liberación completa que estás anhelando. Miremos esto en el texto, miren cómo Pablo describe esta lucha. El versículo 14 empieza diciendo, ¿por qué? Ese por qué significa que está conectado con lo anterior. Pablo antes dijo, antes de ser cristiano, la ley no era la responsable por mi pecado. El problema era mi pecaminosidad inherente. Y los versículos 14 en adelante va a plantear lo mismo, el mismo punto. Él va a decir, la ley tampoco es responsable de mi pecado ahora que soy cristiano. El problema sigue siendo mi pecado remanente. Vean, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, es buena, tiene un carácter divino. Pero él dice, pero yo soy carnal. Y acá está el cambio. Antes era, yo estaba, pero ahora dice, yo soy carnal.
La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Un autor dice, Pablo reconoce la excelencia de la ley, sabe que la obediencia constante a la ley es la forma en que debe vivir, pero también sabe que, debido a la debilidad de su caída, su carne no siempre hace lo que debe. Acá está el punto, el creyente ya no está en la carne como los incrédulos. La carne ya no es el monarca soberano que nos gobierna por completo. El creyente no está en la carne, pero el creyente... pero la carne está en el creyente. El creyente tiene carne todavía. Es una gran diferencia de significado. No somos incrédulos, no estamos en la carne, pero la carne todavía está presente en nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y él sigue, dice, vendido en la esclavitud del pecado. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué está diciendo Pablo acá? ¿No era que no somos más esclavos del pecado? Y bueno, el asunto es que él está hablando de ser esclavo del pecado en un sentido distinto, no en el mismo sentido en que un incrédulo lo es, que domina sus vidas enteras. Él va a explicar en qué sentido fue vendido la esclavitud del pecado. Vean cómo sigue. Así es como se ve la esclavitud al pecado que experimentamos los cristianos. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo dice, cuando peco no entiendo lo que estoy haciendo. No entiendo por qué hice eso, no puedo asimilar por qué tomé esa decisión. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Como cristiano conozco la ley moral de Dios, la apruebo como buena, como deseable, como correcta. Es más, noten que él hace un contraste cuando dice que hace lo que aborrece. Entonces, de alguna manera está diciendo que ama la ley de Dios. La amo, yo quiero cumplirla. Tomo la decisión de obedecerla, pero... y esto es lo que no entiendo, a veces, no en todo momento, pero a veces, en vez de obedecerla, termino haciendo lo que odio, termino haciendo lo que la ley de Dios prohíbe, termino haciendo lo que me había propuesto no hacer. No entiendo eso, dice Pablo. Y sigue, y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Mi desaprobación del pecado junto con mi determinación de no hacerlo demuestra que estoy plenamente de acuerdo con la ley de Dios. Estoy de acuerdo en que es buena. Coincido en que es bella. Pablo está diciendo, no culpo a la ley por mi pecado. Incluso como creyente, es mi culpa, soy carnal. Estoy vendido bajo el pecado. Y me imagino que sabés, que entendés de lo que está hablando Pablo. ¿Sabés? Si naciste de nuevo, ese no entiendo lo que hago, de vez en cuando brota de tu corazón. Y ahora Pablo explica cuál es el meollo de la cuestión. Acá está la fuente del problema. Él dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y él no se está excusando, él no está esquivando la responsabilidad, sino que está describiendo la fuente del conflicto dentro de nosotros. Él está haciendo una distinción entre el yo redimido y el pecado que continúa habitando en él. Cuando pecas, no es la nueva persona que somos en Cristo, es el pecado que todavía habita en nosotros. Pablo está describiendo la medida en que el pecado que mora en nosotros puede ejercer poder o influencia en nuestras vidas. El pecado que cometemos no es la expresión de la nueva creación en la que nos convertimos en Jesucristo. Él dice, ya no soy yo el que lo hace, porque el verdadero yo, el nuevo yo, es la persona que soy en Jesucristo y esa es la persona que ama a la ley de Dios. El pecado que cometemos como creyentes proviene de esa parte de nosotros que permanece sin redimir, lo que Pablo habitualmente llama la carne. Acá dice, el pecado que habita en mí. Y después Pablo hace un segundo lamento similar al anterior. Vean lo que dice. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y noten eso. No hay nada bueno en mí, y aclara, es decir, en mi carne. Pablo aclara que está hablando específicamente de su carne. Porque el querer está presente en mí, dice, en mi nueva persona, esta persona que soy gracias a la obra de Jesucristo, gracias a la regeneración, tengo el deseo de hacer el bien. Pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Pablo dice, ahí está mi carne otra vez robándome, mi resolución está otra vez obstaculizando mi propósito. Lo que tenía planeado hacer está impidiendo la finalización total de lo que anhelo y de lo que deseo
en la nueva persona que soy en Jesucristo. Nunca puedo hacer completamente lo que quiero hacer. Y vuelvo a aclarar cuál es la fuente de esta condición. Dice, y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y lo repite casi textual, es la misma conclusión. No está negando que pecamos cuando pecamos, no niega la responsabilidad, solo está marcando que la causa primaria detrás de nuestros actos pecaminosos no es nuestro nuevo yo, sino que es el pecado que habita en nosotros. Un autor dice, no es mi yo real y duradero, sino este tirano intruso que habita dentro de mí, el que desobedece a la ley de Dios. Lo repito, no es mi yo real y duradero, sino el tirano intruso que habita en mí, el que desobedece la ley de Dios. Ahora, a la luz de esta lucha que acaba de describir Pablo, va a ser una deducción lógica. Y es que hay dos principios que habitan en nosotros. El primero, tu alma redimida, la nueva persona que sos en Cristo, que está de acuerdo y que desea obedecer la ley de Dios. Vean, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la amo, me gozo en la ley de Dios. Ese es un principio. El nuevo hombre que soy ama la ley de Dios. Pero hallo otro principio, que es la carne, esta parte que está en nosotros, que permanece sin redimir, ese intruso que está en vos y que hace guerra contra tus deseos. Y esa es la causa última del pecado actual. Tal lo que dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Otra ley. No existe una ley diferente que está en los miembros de mi cuerpo. Ahora, quisiera hacer una aclaración importante. Esto no significa que el cuerpo sea inherentemente malo. No se trata de una especie de platonismo que piensa que todo lo físico es malo. Para nada, Dios creó un mundo físico y nos dio un alma para que habitara en un cuerpo físico. Cristo cuando estuvo en la tierra tuvo un cuerpo físico y ahora en el cielo actual tiene un cuerpo físico glorificado. Nosotros un día vamos a tener cuerpos físicos resucitados en una nueva tierra física. No se trata de que el cuerpo sea malo en sí por ser material o algo así. Un autor dice, el cuerpo no es malo, aunque las fuerzas del mal obran a través de él. Lo que Pablo llama carne son los restos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que usa principalmente nuestros cuerpos para lanzar el pecado a nuestras vidas. Y es notable que Pablo está usando la palabra ley otra vez. Él dice, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Es como que está hablando de un principio, es un principio ineludible, es una realidad que no puedes escapar, es una ley, es como si dijéramos la ley de la gravedad. Vos no podés decidir que te cansaste de la ley de gravedad y entonces salir de su influencia. No puedes escapar de la realidad de la gravedad. Así tampoco puedes escapar de la ley del pecado. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo y vean lo que dice, que hace guerra contra la ley de mi mente. Son dos leyes opuestas dentro de nuestro. Y es una guerra. Una guerra. La carne hace guerra contra nuestras almas redimidas, regeneradas. Es una guerra implacable entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Entre el reino de Dios y mi reino. Entre la ley de Dios y mi ley. Porque ojalá podría decirles que desde que vine a Cristo, todo lo que hago está motivado por un celo por el reino de Dios. Pero no puedo, porque hay veces en las que mis palabras, mis acciones, mis decisiones tienen mucho más que ver con mi propio reino que con el reino de Dios. Y me olvido de su reino y voy a capa y espada en pos de mi propio reino. Y tal vez me intento convencer, esto es por el Señor que lo hago, esto es por el cielo del Señor, pero en realidad es por mí mismo, por las cosas que me enojan a mí, porque siento que me atacan a mí, por las cosas que me satisfacen a mí, porque me exaltan a mí. Esta guerra es lo que se manifiesta cuando tenés que tener una conversación difícil con alguien y te preparás y orás y te disponés a ir en pos de la unidad. Deseás hacer lo correcto, pero después en medio de la conversación, en cuanto esa persona dijo algo hiriente o algo despectivo, sentís la temperatura emocional que empieza a cambiar y de repente ya no querés unidad. De repente lo único que querés es ganar. Querés que esa persona diga, tenés razón. Son las personas con más razón que conocí en mi vida. ¿Qué pasó? Se pregunta uno después. ¿Qué hice?
Esa guerra es lo que aparece cuando estás volviendo del trabajo, anhelando pasar un buen tiempo de tranquilidad, de calidad con tu familia, la familia que amás, pero en cuanto llegas, tu hijo está especialmente desobediente y cuando, con la excusa de una corrección piadosa, descargas toda tu irritabilidad en contra de él, con una explosión desproporcionada. ¿Por qué hice eso? Ahí está la guerra. De repente ya no se trata del camino de Dios, sino del mío. Ya no es el reino de Dios, sino el mío. Y hay más. Dice, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado te toma cautivo. Hay una cualidad que es seductora, que es adictiva, que es esclavizante del pecado. Te atrae y te engancha. El pecado te promete darte cosas, como identidad, satisfacción, aceptación, pero no te da lo que te promete. Porque esas cosas que tu corazón anhela solo pueden ser satisfechas en Dios. No te da lo que te promete, pero sí te da un un subidón artificial que enseguida baja y te deja más vacío, pero que es suficiente para hacerte adicto. La dinámica del pecado es realmente la dinámica de cualquier adicción. Ahora, todo esto no quiere decir que los cristianos estemos permanentemente cautivos del pecado, que el pecado triunfe siempre, sino que lo que está diciendo simplemente es que es un poder del que ahora nuestra alma no puede librarse por completo. No puede. De alguna manera siempre está ahí. En última instancia no puedo desenredarme completamente de él ni de su influencia. Y ahora esto, honestamente, a veces es desesperante. Es desesperante. Así que todavía usándose como ejemplo, Pablo revela algo que a veces llega a surgir de nuestro corazón. Y es un deseo, un anhelo desesperado por la liberación completa. Vean lo que dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, anhelo ser rescatado de este cuerpo de muerte. Vean qué interesante esa expresión, este cuerpo de muerte. Él quiere ser librado de ese cuerpo todavía no redimido a través del cual opera el pecado. Ahora, hay algunos que leen este versículo 24 y cuestionan si esto un verdadero cristiano lo podría decir, si alguien, un cristiano realmente podría decir estas palabras. Y la verdad es que yo creo que solo un verdadero creyente podría decir esto. Un autor dice, cuanto más avanza el creyente en conocimiento y santidad, más se aborrece a sí mismo. Los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en la medida en que han descubierto previamente la santidad de Dios y de su ley. En otras palabras, la única forma de ver realmente tu pecado es llegar a comprender y asimilar realmente la ley de Dios y su santidad personal. Así que en última instancia, este tipo de respuesta creo que solamente puede venir de un corazón que entiende estas cosas. Hermano, lo que hace el pecado, lo que hace que el pecado sea tan difícil en tu vida, es que mirás a Cristo, ves lo que Cristo hizo, mirás la salvación que te dio, mirás cómo te cambió, cómo te bendijo, cómo te declaró justo delante de Dios, cómo perdonó tus pecados. Por eso odias el pecado. El peso de nuestro pecado remanente es una carga que no podemos llevar y sin embargo al mismo tiempo es una carga de la que ahora no podemos deshacernos. Y por eso gemimos como Pablo bajo esta carga y anhelamos una liberación permanente y completa de todos los restos de esta vieja naturaleza no redimida. Anhelamos un rescate, anhelamos un libertador, necesitamos un libertador. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá está la respuesta. Versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará? Y después dice, yo sé quién. Está expresando gratitud a Dios por el hecho de que Dios eventualmente va a llevar a cabo ese rescate total a través de Jesucristo, nuestro Señor. Él está mirando esa liberación futura que vamos a experimentar cuando recibamos nuevos cuerpos, cuando Dios nos dé un cuerpo redimido, glorificado, un cuerpo resucitado, un cuerpo similar al de nuestro Señor. Un creyente verdadero odia su corrupción interna y anhela una liberación completa. Y al mismo tiempo exalta a Dios a través de Jesucristo como su único libertador verdadero y aquel que un día le va a dar, va a traer esa liberación. Pero si lo notaron, el versículo 25 no termina ahí. Muchas veces me pregunté por qué existe la segunda parte del versículo 25. Recuerdo leer esto y pensar, ¿por qué no terminó ahí?
Hubiera quedado redondo que termine ahí. Y bueno, lo que pasa es que después de esa nota alta que sonó, al mirar esa liberación futura y plena de nuestros cuerpos de muerte, Pablo nos trae la mirada de nuevo a nuestra realidad presente. Vean cómo dice: así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Y saben qué subraya esto, hermanos? Él nos está diciendo: la guerra continúa. Y hermano, tenés que saber esto: la guerra continúa. Hay y habrá una guerra continua en vos. Un comentarista dice: el versículo 25 resume con honestidad perspicaz la tensión de toda su angustia real por un lado y toda su esperanza real por el otro, en la que el cristiano nunca deja de estar involucrado mientras viva en esta vida presente. En otras palabras, vas a vivir en la tensión entre el versículo 24 y el versículo 25 por el resto de tu vida. Un nuevo hombre surgió en vos, sos una nueva criatura, una nueva creación en Jesucristo, pero al mismo tiempo hay un remanente de la persona que eras antes de Cristo. Y aunque durante la vida vas a crecer en santidad y en justicia, eso se llama santificación, no te vas a librar por completo de ese remanente de pecado hasta que mueras o hasta que Cristo vuelva y te dé un nuevo cuerpo. Pero hasta ese entonces, en esta vida, nunca vas a dejar por completo la angustia del versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y así es como lo explica un autor. Dice: el cristiano siempre está clamando por liberación y siempre está exaltando a su libertador. Siempre que somos conscientes de los deseos y la depravación de nuestra condición caída y del conflicto irreconciliable entre nuestra mente y nuestra carne, anhelamos ser liberados del pecado y la corrupción que moran en nosotros y clamamos: miserable de mí, porque eso es lo que somos y siempre seremos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego, de inmediato, respondemos a nuestra propia pregunta angustiada y con un grito de triunfo damos gracias a nuestro Dios por su poderosa salvación. Hermano, y lo que quiero decirte con esto es: no te hagas falsas expectativas, porque no hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay ningún secreto, no hay ninguna clave, ninguna llave secreta que alguien te pueda dar. No hay alternativas a la lucha continua con el pecado. Mientras vivas en esta tierra, no te vas a librar de la guerra interna entre la ley del pecado y la ley del nuevo hombre. Acá es donde vivís y donde vas a vivir hasta que Cristo venga y te lleve a casa. Y ese día sí, la batalla habrá terminado. Así que solamente voy a mencionar dos cosas, dos aplicaciones muy concretas a todo esto. Uno, asumí que no hay alternativa y que la batalla va a durar toda tu vida. Y dos, mira al futuro, más allá de tu vida, porque la guerra ya fue ganada en la cruz. Y al final, el final de la historia para vos es que Jesús un día va a librarte por completo. Y un día vas a estar viviendo con tu Señor en el lugar para el que fuiste creado, con la persona para la cual fuiste creado, sin obstáculos, porque cada célula de tu cuerpo va a estar redimida y cada célula de tu cuerpo va a amar al Señor. Y entonces vas a estar en casa. Y el pecado no va a ser más que un lejano recuerdo que exalta aún más la gloria de la gracia de Jesús. Y ahora, por último, una cosa más. Mientras tanto, hasta que llegue ese día, no se preocupen, porque después de Romanos 7, viene Romanos 8. Porque nosotros acabamos de ver lo que la ley no puede hacer. Pero el capítulo 8 empieza diciendo que lo que la ley no pudo hacer, lo hizo Dios. Y en el capítulo 8 vamos a ver que no hay condenación y que el Espíritu intercede y ayuda. Y que nos ayuda a obedecer progresivamente la ley. Y podemos hacer eso mientras descansamos en que el propósito de Dios es seguro y que nada nos va a separar de su amor. Oremos.